Bueno, ustedes seguramente saben que gran parte de la materia que forma el universo está en el espacio, dispersa en forma de nubes. Otra parte importante, por supuesto, está formando estrellas, pero de hecho creo que la mayor parte está relativamente dispersa. Forma nubes que a veces pueden observarse, ¿cierto? Porque el gas que forma esas nubes absorbe luz o energía en general de estrellas cercanas y las vuelve a remitir, y son las nebulosas que se observan a través de los telescopios, algunas de hecho se observan a simple vista. El gas ese, por supuesto, está en movimiento y cada tanto se producen en las nebulosas secciones o sectores de la distribución del gas, donde simplemente por fluctuaciones en el movimiento del gas, el gas está más concentrado. Y en esas zonas, justamente cuando la concentración es suficientemente alta, se puede iniciar un proceso de colapso gravitatorio, en el cual las distintas partes de masa se atraen unas a las otras, entonces se van acercando, la densidad va aumentando y ese es un efecto, de alguna manera, acumulativo, ¿cierto? Es un efecto retroalimentado, de forma tal de que genera la concentración cada vez mayor de materia. Es un proceso bastante complicado, ¿no? Justamente porque la atracción gravitatoria con su largo alcance hace que la distribución que se va formando, los patrones de distribución de materia que se van formando sean bastante complicados, se forman subnúcleos de acumulación de materia, y es en esos núcleos donde van a aparecer estrellas, ¿cierto? Es decir, esas acumulaciones de materia son lo que se llaman protoestrellas, que cuando se dan las condiciones apropiadas terminan formando estrellas. La condición para que se forme una estrella a partir de una de esas acumulaciones es que se empiecen a producir determinado tipo de reacciones, que ya nada tienen que ver con la fuerza gravitatoria, son reacciones nucleares, que lo que hacen es convertir esencialmente hidrógeno, que es por lejos la sustancia más frecuente, ¿cierto? La sustancia más abundante en el espacio. Entonces transforman hidrógeno en helio, ¿sí? Esa es la reacción más común. Es una reacción nuclear en la cual los átomos de hidrógeno se funden, es una reacción de fusión, de hecho, se funden para formar átomos de helio. Y esa reacción es extremadamente energética, ¿cierto? Emite una enorme cantidad de energía, y esa enorme cantidad de energía en esas acumulaciones de masa es capaz de compensar el colapso gravitatorio, ¿cierto? Es decir, la energía esa es esencialmente eyectada hacia afuera, ¿cierto? En promedio es eyectada hacia afuera y entonces es capaz de compensar el colapso gravitatorio que si no existieran esas reacciones seguiría indefinidamente en principio. Y es entonces cuando aparece un balance entre el colapso gravitatorio y la energía que esencialmente está producida por la fusión de hidrógeno en helio, que uno dice que se formó una estrella, ¿cierto? Es decir, ese balance, que es un balance esencialmente de tipo hidrostático, ¿cierto? Estamos hablando del balance en una masa de gas. Uno dice entonces que ahí se nació una estrella, y el sistema ese entra en un régimen que se mantiene a lo largo de muchísimo tiempo, ¿cierto? De hecho, a lo largo de la vida de la estrella, la mayor parte del tiempo está en ese régimen de balance entre el colapso gravitatorio y la transformación de hidrógeno en helio. Y a partir de ese momento, por supuesto, la situación en cuanto a los procesos físicos que ocurren en el interior de la estrella se vuelve extremadamente complicada, ¿no? Es decir, para empezar, está esa enorme cantidad de energía que se está produciendo continuamente por la conversión de hidrógeno en helio. Eso da lugar a temperaturas extremadamente grandes, ¿cierto? Es decir, temperaturas típicamente de millones de grados Kelvin en el interior de la estrella. A esas temperaturas, el material que forma la estrella está esencialmente todo ionizado, es decir, la estrella en realidad es un enorme conjunto de cargas libres, tanto positivas como negativas. Esas cargas se mueven por el movimiento propio del fluido ante las diferencias de temperatura que hay entre el interior
y el exterior. Eso da lugar a corrientes eléctricas, las corrientes eléctricas dan lugar a campos magnéticos enormes, ¿cierto?, que a su vez influyen sobre la corriente, es decir, es un escenario literalmente infernal, ¿no?, en el que hay adentro de una estrella. Y que por supuesto se propaga a las vecindades de la estrella, aún en el exterior, ¿no? El campo magnético también se siente en el exterior de la estrella. Nosotros tenemos experiencia, por supuesto, por el campo magnético producido por el Sol. Hay eyección de partículas hacia el exterior. Así que se trata de la combinación de un montón de fenómenos muy complicado, probablemente la combinación más complicada de fenómenos físicos que uno puede encontrarse en el universo, y que sin embargo ha logrado ser descrita con bastante éxito, ¿cierto? Es decir, a lo largo del siglo XX, desde el principio del siglo XX hasta bien avanzado el siglo, se desarrollaron un montón de teorías que permiten describir esos fenómenos y que permiten predecir en forma satisfactoria lo que se observa. Lamentablemente, las condiciones que hay en una estrella no pueden ser reproducidas en forma controlada, por lo menos en la Tierra. Ya de por sí el proceso de fusión es un proceso incontrolable desde el punto de vista experimental. Y por otro lado, los tiempos de evolución que hay en esos procesos son extremadamente lentos, ¿cierto? Para observar cambios en la forma en que se comporta una estrella, en realidad nunca ha sido posible, salvo por determinados fenómenos de tipo explosivo, como las novas o las supernovas, nunca ha sido posible observar la evolución de una estrella, ¿cierto? No nos ha dado el tiempo para observar la evolución de una estrella. Pero todas esas teorías permiten hacer predicciones que están perfectamente de acuerdo, o muy satisfactoriamente de acuerdo, con lo que efectivamente puede observarse desde la Tierra a través de los instrumentos astronómicos. Es interesante que, a pesar de la enorme complejidad que tienen todos esos procesos, hay esencialmente un único parámetro libre en una estrella como sistema físico, que es la masa. ¿Cierto? La masa inicial de hidrógeno que se concentra y en la cual empiezan a suceder todos esos fenómenos. ¿Cierto? No hay ningún otro parámetro, digamos, que controle qué es lo que pasa adentro de la estrella. Es decir, suponiendo que efectivamente, inicialmente, la estrella es puramente hidrógeno, que es una excelente aproximación, es la masa inicial de esa concentración de hidrógeno la que controla lo que va a pasar de ahí en adelante. Y bueno, y la mayor parte del tiempo en la estrella el proceso que ocurre es el que decíamos recién, ¿cierto? Es decir, ese proceso de conversión de hidrógeno en helio. ¿Cuánto dura esa etapa en la cual el proceso dominante es la fusión del hidrógeno? Depende justamente de la masa. Está completamente determinado por la masa de la estrella. Las estrellas más masivas queman el hidrógeno más rápido. Queman es la forma de decir que ocurre ese proceso de fusión. Queman el hidrógeno más rápido. Las estrellas con menos masa tienen un proceso bastante más lento, pero es el mismo proceso esencialmente para todas ellas. Una estrella como el Sol, que es una estrella de tamaño promedio, tirando a chico, pero tampoco es tan chiquita, va a estar en ese proceso de quemado de hidrógeno del orden de 10.000 millones de años. En este momento anda por la mitad del proceso ese. La evolución de las estrellas suele representarse a través de un diagrama. En realidad no la evolución, sino el estado en el cual se encuentran las estrellas en un determinado momento que se puede observar, tal como se pueden observar, digamos, desde la Tierra, se suelen representar en un diagrama que tiene en los ejes la temperatura estrictamente en la superficie, que es lo que uno puede observar desde la Tierra, ¿cierto? Nosotros no podemos meter un termómetro en el interior de la estrella, así que lo que podemos observar es la luz que se emite en la superficie y eso, el espectro de esa luz es indicativo de
de cuál es la temperatura, así que esto es la temperatura en la superficie, y por otro lado la luminosidad de la estrella. De nuevo estamos hablando de la luminosidad que podemos observar desde la Tierra, ¿cierto? Obviamente corregida por la distancia que hay a la estrella, que da lugar a que la luminosidad sea diferente. Hay una relación aproximadamente directa entre temperatura y luminosidad para la mayor parte de las estrellas. La mayor parte de las estrellas están situadas entonces en una banda que hay en este diagrama, que es lo que se llama la secuencia principal. Todas las estrellas que están en la etapa de quemar hidrógeno y convertirlo en helio están en esta zona, y dependiendo de la masa que tiene la estrella pueden estar en diferentes partes, digamos, de esta secuencia principal. Esto es lo que se llama un diagrama de Hertzsprung y Russell, o HR, directamente, diagrama HR. Y donde acá cada puntito, digamos, uno puede, observando estrellas y midiendo estas cantidades, puede representar como un puntito a cada estrella y se encuentra que la mayor parte de las estrellas que se observan en el cielo están justamente en la secuencia principal, ¿sí? Y justamente la mayor parte están ahí porque la estrella pasa la mayor parte de su vida en ese proceso de quemado de hidrógeno y conversión del hidrógeno en helio. Pero bueno, en algún momento la fiesta se termina, es decir, se termina el hidrógeno, ¿sí? Y la estrella empieza a cambiar, y empieza a cambiar en forma bastante rápida, de hecho, porque, digamos, deja de estar esa componente que es la conversión de hidrógeno en helio, que es en particular lo que sostiene, lo que se opone al colapso gravitatorio. Es decir, cuando se acaba el hidrógeno, se renueva el colapso gravitatorio de la estrella. En particular el núcleo de la estrella, la zona central de la estrella, empieza a contraerse. Si bien las reacciones nucleares siguen, porque así como el hidrógeno se convierte en helio, el helio también se puede convertir en materiales más pesados, y así sucesivamente a lo largo de toda una cadena de reacciones nucleares, esas reacciones nucleares que involucran a átomos más pesados son menos energéticas, es decir, producen menos energía. Y esa energía ya no alcanza para compensar completamente al colapso gravitatorio. El hecho es que el núcleo de la estrella entonces se empieza a contraer, la estrella se enfría, además porque se está produciendo menos energía, pero por otro lado hay un efecto de compensación energético, esencialmente por el cual las capas externas de la estrella se expanden. La estrella entonces disminuye su temperatura, pero a su vez se expande, lo cual implica que aumenta su luminosidad, ¿cierto? Es decir, la estrella empieza a moverse a esta zona del diagrama de Hertzsprung-Russell. En esta zona, entonces, la estrella tiene muy poca temperatura, se ha expandido mucho, es decir, el diámetro efectivo de la estrella, si bien su núcleo se contrajo, el diámetro efectivo de la estrella es mucho más grande y su luminosidad creció. La estrella se convirtió en una gigante roja. Las gigantes rojas son justamente las estrellas que tienen una temperatura relativamente baja, por eso son rojas, justamente. El rojo ese es literal, ¿no? Es decir, son estrellas que si uno las observa en el cielo, son estrellas de coloración rojiza, y son estrellas en general muy grandes y muy luminosas, por lo tanto. Muchas de las estrellas que uno observa en el cielo, estrellas de color rojizo, son justamente gigantes rojas, ¿no? Son estrellas que en general están muy lejos de la Tierra, pero justamente por ser muy grandes, muy luminosas, se las observa como estrellas brillantes. Durante el periodo, y esto esencialmente va a pasar para la mayor parte de las estrellas, ¿cierto? Es decir, van a pasar por un periodo de gigantes rojas. Si no logramos destruir a la Tierra antes, este va a ser el momento en el que va a desaparecer la Tierra, ¿cierto? Cuando al Sol le pase esto, el Sol se va a tragar a la Tierra por haberse convertido en una gigante roja.
el tamaño de una gigante roja, como la que va a dar lugar el Sol, va efectivamente a llegar más allá de la órbita de la Tierra, ¿no? De forma tal de que efectivamente se trata de una expansión enorme del sistema S. Durante la etapa de gigante roja, que dura relativamente poco, es una etapa mucho más rápida, ¿cierto?, que corresponde a la permanencia en la secuencia principal, se siguen quemando elementos cada vez más pesados, entonces sigue ocurriendo esta contracción del núcleo y los elementos más pesados también se van acabando, ¿cierto? En algún momento determinado, esencialmente cesa el proceso de fusión, es decir, el proceso de fusión deja de ser efectivo desde el punto de vista de contrarrestar al colapso gravitacional y finalmente se produce un colapso prácticamente completo de la estrella. De nuevo, asociado a esa enorme contracción del núcleo, esa fuertísima contracción del núcleo de la estrella, hay una expansión de la estrella que típicamente lleva directamente a la eyección de todo el material que estaba en las capas exteriores de la estrella, todo el material que de hecho era donde todavía se conservaba probablemente parte del hidrógeno que se seguía convirtiendo en helio. Ese material entonces es eyectado, a veces de hecho ese material forma una nebulosa alrededor del núcleo que queda, una nebulosa que puede observarse. Como consecuencia del colapso, la estrella, lo que queda de la estrella, aumenta muchísimo de temperatura, pero se vuelve extremadamente pequeña la estrella. Es decir, que su luminosidad baja violentamente. Es decir, en este diagrama el resultado es que la temperatura crece mucho y la luminosidad baja. Entonces la estrella, después de haber estado en este estado de gigante roja, lo que hace es esencialmente esto. Y termina en esta zona de acá, donde la temperatura es mucho más grande que la temperatura de una gigante roja. En una gigante roja la temperatura de la superficie es del orden de los pocos miles de grados, 3000 grados, por ejemplo, es una temperatura típica, que es la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Pero en esta última etapa, la temperatura en la superficie puede llegar hasta el orden de los 100.000 grados. Es decir, el calentamiento es enorme realmente en este proceso de conversión de gigante roja a lo que se llama el estado de enana blanca. En este estado de acá, la estrella tiene muy poca luminosidad, ¿cierto? Porque es muy chiquita, pero su temperatura es extremadamente alta y eso es lo que hace que se vea como una estrella blanca. Cuando el Sol llegue a esta etapa, porque al Sol le toca efectivamente llegar a esta etapa de acá, a propósito, el estado de enana blanca ocurre para estrellas que están en un determinado rango de masas, ¿cierto? Es decir, ni las estrellas demasiado chiquitas ni las estrellas demasiado pesadas van a pasar por el estado de enana blanca. Acá estoy simplificando obviamente un poquito el cuadro porque es bastante complicado dependiendo de cuál es exactamente la masa de la estrella y también depende de otras cosas como si la estrella es una estrella simple o una estrella doble. Pero bueno, vamos necesariamente a simplificar un poco el cuadro. En todo caso, cuando el Sol llegue al estado de enana blanca, le va a quedar aproximadamente el 60% de la masa que tiene ahora, es decir, el 40% restante va a haber sido eyectado al espacio, y el tamaño que va a tener va a ser del orden del tamaño de la Tierra, de forma de que va a ser efectivamente un cuerpo muy chiquitito y por lo tanto con una enorme densidad. ¿Cierto? Es decir, en el estado de enana blanca, la densidad típica de una estrella, como va a ser el caso del Sol, va a estar en el orden de 1 tonelada por centímetro cúbico. Es decir, un pedacito así de la estrella pesa 1 tonelada en esta fase. La pregunta que
que uno se hace, o la pregunta que se hicieron los astrónomos desde las primeras décadas del siglo XX, donde no sé si se observaban directamente estas estrellas, pero estaba claro que había estrellas que estaban en esta fase de ser muy pequeñitas y es decir, muy poco luminosas y con alta temperatura. Es en esa etapa entonces avanzada de la evolución estelar, ¿cuál es el proceso físico que compensa el colapso gravitatorio? ¿Cierto? Es decir, ¿por qué estas estrellas en las cuales esencialmente se acabó la fusión, se acabaron los procesos de fusión, cuál es el proceso por el cual entonces en esa situación la estrella no sigue colapsando indefinidamente, ¿cierto? Por acción de la gravedad? Bueno, la primera propuesta que se hizo respecto de ese proceso, digamos, de compensación del colapso gravitatorio, en los primeros años de la década de 1930, cuando se acababa de introducir la teoría para fermiones, y esto es lo que conecta toda esta temática astronómica con lo que hemos venido haciendo, es que lo que compensa el colapso gravitatorio es la presión de los fermiones que no pueden meterse todos en el mismo estado de una partícula. ¿Cierto? Es decir, la presión causada por el principio de exclusión de los fermiones que no pueden entonces meterse todos en el mismo estado y ese efecto es suficiente como para contrarrestar el colapso gravitatorio. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de fermiones? ¿Dónde están los fermiones en las estrellas enanas blancas? Bueno, en las condiciones en las cuales se encuentra una estrella enana blanca, que en realidad ya había mencionado antes que también pasa en las estrellas en la secuencia principal, la mayor parte del material está ionizado, ¿cierto? La mayor parte de los átomos que forman la estrella están ionizados. Entonces, la estrella está formada esencialmente por electrones sueltos y núcleos sueltos. Y en el caso en que la estrella está formada por helio, esencialmente, que es la situación que vamos a considerar nosotros, tanto los electrones como los núcleos de helio son fermiones. ¿Sí? Son fermiones entonces que necesariamente satisfacen el principio de exclusión de Pauli y que por lo tanto no pueden estar concentrados ni en posición ni en impulso arbitrariamente, ¿cierto? De forma tal de que la presión que hacen los fermiones debido al principio de exclusión debería ser la que compensa el colapso gravitatorio. Es decir, la idea básica es esa. Ahora lo que uno trata de hacer es efectivamente, con la teoría que tenemos, desarrollarla a esa idea. Lo que no es muy difícil confirmar es que la teoría que tenemos para temperatura igual a cero, como ya adelanté creo la vez pasada, sirve para este caso. Increíblemente, ¿cierto? A pesar de que una estrella con unos 100.000 grados de temperatura en la superficie, en el interior alcanza del orden de los 10 millones de grados, ¿cierto? Sin embargo, si uno con una densidad como esta calcula la temperatura de Fermi, es decir, calcula la temperatura que corresponde a la energía de Fermi, que les recuerdo que es justamente el criterio que uno puede utilizar para saber en qué medida vale una aproximación de temperatura cero, la temperatura de Fermi de un sistema como este es del orden de los 10 a la 10 grados Kelvin, es decir, 10.000 millones de grados Kelvin, mientras que la temperatura en el interior de la estrella es solo 10 millones de grados Kelvin. ¿Cierto? Es decir, adentro de la estrella están congelados comparado con lo que es la temperatura de Fermi. Así que es perfectamente viable para este sistema utilizar la aproximación de temperatura cero. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la versión más sencilla que uno puede hacer de la teoría y que da el resultado interesante que, bueno, vamos a ver al final. El objetivo es plantear, entonces, ya vamos a ver en qué términos aproximados, el equilibrio entre la presión hacia afuera, digamos, ¿cierto? Es decir, la presión expansiva del sistema de fermiones que forma una estrella de estas, que como decía proviene de las cargas libres, ¿cierto? El hecho de que
el material del sistema está esencialmente completamente ionizado en el interior de estas estrellas, versus la presión asociada a la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Ver qué es lo que nos dice, qué es lo que obtenemos si uno plantea ese equilibrio entre las dos presiones. La presión del gas de fermiones y la presión asociada a la fuerza gravitatoria, que bueno, ya vamos a ver cómo la evaluamos. Ese es el plan. El modelo digamos, la idea esta la planteó un físico de origen indio de la India, quiero decir, de apellido Chandrasekhar, que fue el fundador de la astrofísica moderna, ¿cierto? Es decir, Chandrasekhar después se dedicó, de hecho, durante toda su vida a seguir con este tipo de teorías y con, en fin, modelos para cómo funciona la evolución estelar, así que es la figura más importante definitivamente de la astrofísica, o por lo menos de la etapa fundacional de la astrofísica. Chandrasekhar nació en el año 1910 y este primer modelo lo propuso en 1930, ¿cierto? Así que era realmente muy joven cuando empezó a estudiar este tipo de cosas. Bueno, nosotros ya hicimos una evaluación de la presión de un gas de electrones a temperatura cero, ¿sí? Es decir, es algo que hicimos hace un par de clases. El problema es que nuestro cálculo para la presión fue hecho suponiendo que los electrones, o las partículas, los fermiones que estábamos considerando, estaban en una situación no relativista, ¿cierto? Utilizamos la relación de dispersión no relativista para hacer el cálculo. En las situaciones de altísima temperatura, no desde el punto de vista de la temperatura de Fermi, sino de altísima temperatura real que hay en el interior de una estrella enana blanca, uno no puede descartar los efectos relativistas en el movimiento de las partículas, en particular en el movimiento de los electrones. Es decir, yo no puedo dejar de lado el hecho de que las altas temperaturas a las cuales están estas partículas hacen que se muevan rapidísimo, ¿cierto? De hecho, se encuentran prácticamente en un límite ultra relativista las partículas estas en cuanto a su dinámica, ¿cierto? La relación de dispersión no relativista no tiene virtualmente ninguna aplicación en esta situación. Es decir, lo que vamos a tener que hacer para calcular la presión de las partículas que forman la estrella enana blanca es considerar en realidad la relación de dispersión. Para empezar, vamos a considerar la relación de dispersión relativista completa, que me dice que la energía como función del impulso tiene esta forma. ¿Sí? Acá tengo una contribución de la energía en reposo, ¿cierto? Es decir, esta es justamente la m por c cuadrado, es la energía, m es la masa en reposo, dicho sea de paso, ¿no? De las partículas que estoy considerando, que como les digo, en el caso de las enanas blancas van a ser los electrones. Esta es entonces la contribución de la energía en reposo y esta es la parte que proviene del impulso, que en el límite en el cual el impulso es muy grande se transforma en el límite ultrarrelativista, energía igual a velocidad de la luz por impulso. Es decir, en el límite en el cual puedo despreciar la energía en reposo respecto de este término, lo que me queda es C por P, la energía igual a C por P. Lo que yo voy a hacer es trabajar cerca del límite ultrarrelativista, pero no exactamente en el límite ultrarrelativista. Es decir, lo que voy a hacer es, bueno, esto lo voy a escribir como C por P, raíz cuadrada de 1 más m cuadrado m cuadrado por C cuadrado sobre P cuadrado. Es decir, saqué de factor común C cuadrado por P cuadrado de lo que está dentro de la raíz cuadrada, y lo que voy a suponer, para hacer una aproximación que me permita hacer alguna cuenta algebraica, porque de hecho esa raíz cuadrada desde el punto de vista del manejo algebraico es bastante complicada, lo que voy a hacer es suponer entonces que la energía en reposo es mucho más chica que la energía esta y hacer un desarrollo de
de esta raíz cuadrada hasta primer orden. Es decir, me voy a quedar con esto. Fíjense entonces que estoy trabajando cerca del límite ultrarrelativista, pero con una corrección que no es tan extrema como considerar que, me da una expresión no tan extrema como considerar que esto está solo dado por C por P. Esto lo puedo escribir entonces, la aproximación que voy a usar entonces es que la energía está dada por Cp menos un medio de m cuadrado c al cubo dividido p. Entonces la primera corrección a la energía es proporcional a 1 sobre el impulso. Perdón, me estoy equivocando acá, ¿no? Es decir, esto no es un signo menos, sino que es un signo más. Tengo la raíz cuadrada arriba, así que esto es con un signo más. Así que bueno, esa es la relación de dispersión que voy a usar para los electrones para hacer un cálculo. Lo que quiero calcular es entonces la presión asociada a los electrones que forman la estrella enana blanca. A pesar de que hago esta aproximación, la relación entre energía e impulso sigue siendo relativamente complicada, ¿cierto? Y esto me va a dificultar, o me dificultaría, encontrar la densidad de estados, ¿cierto? Es decir, la densidad de estados, les recuerdo que uno suma, digamos, sobre el espacio de impulsos y convierte esa suma en una suma en energías, ¿cierto? Encontrando justamente la relación que hay entre energía e impulso. Como acá la relación es relativamente complicada, se complica hacer las sumas sobre estados como integrales sobre energía. Entonces lo que voy a hacer esta vez es una cosa un poco diferente. Voy a directamente, la suma sobre estados, que voy a tener que hacer ahora para calcular cantidades termodinámicas, la voy a hacer directamente, la voy a transformar directamente en integrales sobre el espacio de las fases original. No voy a hacer el cambio de energía. Es decir, voy a transformar estas sumas en integrales, como tengo que hacer, por supuesto, sobre el espacio de las fases de una sola partícula, en la formulación que estoy haciendo ahora, van a ser directamente integrales en las posiciones y en los impulsos correspondientes. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, esto que tenemos acá. Como las cantidades que voy a calcular son siempre integrales de cosas que a lo sumo dependen de la energía, es decir, dependen solamente de los impulsos, a través de estas relaciones, las integrales sobre las posiciones me van a dar siempre el volumen, no tengo dependencia de las posiciones en lo que estoy integrando, así que acá voy a tener siempre el volumen, y me quedarán las integrales. Bueno, acá no sé por qué estoy poniendo vectores, estos no son vectores, ¿no? Son las componentes de cada una, y entonces acá me quedarán las integrales sobre los impulsos. Bueno, la primera cosa que voy a calcular, como siempre, es la relación que hay, o mejor dicho, la relación, sí, estaba diciendo bien, la relación que hay entre el número de partículas y el potencial químico, ¿cierto? Es decir, la energía máxima que a temperatura cero está llena en cualquier sistema de fermiones. Recordemos que en los sistemas de fermiones a temperatura cero tengo el sistema en el estado de mínima energía y eso implica que tengo fermiones hasta un determinado nivel, que es la energía de Fermi, o que se corresponde al potencial químico, y que aquí, como yo voy a estar haciendo sumas en el espacio de impulsos, voy a asociar ese límite con un impulso de Fermi, ¿cierto? Es decir, estos electrones que me llenan los estados desde la menor energía posible hasta un determinado límite, que es el potencial químico, en el espacio de impulsos
van a estar llenando los estados que van desde los menores impulsos hasta un determinado límite al cual voy a llamar impulso de Fermi. Es decir, en esta cuenta que voy a hacer acá específicamente va a aparecer una nueva cantidad que es el impulso de Fermi, que es el límite en el espacio de impulsos hasta el cual tengo lleno al sistema de fermiones a temperatura cero. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona, se van a convencer enseguida. Como en cada estado de mi sistema, de los estados de una partícula de mi sistema, yo puedo poner a lo sumo una partícula, a temperatura cero tengo una partícula en cada uno de los estados hasta el impulso de Fermi y 0 partículas de ahí en adelante. En realidad, en los estados de impulso, si estoy hablando de electrones, yo puedo poner 2 partículas, ¿cierto? Una con cada orientación del spin. Es decir, tengo que tener en cuenta la degeneración. Si hago una cuenta contando estados en el espacio de impulsos, yo tengo que poner, tengo 2 partículas para poner en cada estado. Es decir, tengo la degeneración de spin, que en este caso es igual a 2, porque estoy hablando de electrones, que tengo que tener en cuenta cuando cuento electrones. Entonces, el número de electrones que voy a tener en mi sistema va a ser directamente B sobre H cubo. Estoy simplemente integrando, es decir, estoy haciendo esta suma sobre estados representada como una integral sobre impulsos. ¿Sí? El número de electrones entonces va a ser B sobre H cubo multiplicado por 2, porque puedo poner 2 electrones en cada estado, por esta integral hecha hasta el impulso de Fermi del número 1, ¿cierto? Porque yo tengo un electrón en cada uno de estos estados, en realidad tengo 2 electrones, que es lo que estoy considerando con el 2 de acá, pero el número total de electrones va a ser directamente una integral entre 0 y el impulso de Fermi del diferencial el diferencial de impulso, simplemente porque puedo poner una partícula en cada uno de estos estados donde la degeneración de spin ya la estoy considerando aquí. ¿Sí? Esta integral, así expresada, es un poquito abusivo, ¿cierto? Se entiende que yo tengo que integrar hasta el impulso de Fermi, pero lo que varía hasta el impulso de Fermi es el módulo del impulso, ¿cierto? Esta integral estrictamente, para hacer la cuenta, la tengo que escribir como 2b sobre h cubo. Y ahora la integral sobre el volumen que va hasta el impulso de Fermi la escribo como 4pi por la integral entre 0 y el impulso de Fermi de p cuadrado por el diferencial ahora del módulo del impulso. Es decir, simplemente estoy integrando la esfera, ¿cierto?, que tiene radio impulso de Fermi. Esto me va a dar el volumen de esa esfera. Es decir, 2b sobre h cubo por 4/3 de pi por el radio de la esfera, el impulso de Fermi, al cubo. Esto entonces, reescribamos esta relación aquí. Esta relación es 8pi por el volumen sobre h cubo, me dice que n es igual a 8pi por el volumen sobre h cubo por el impulso de Fermi al cubo. Esta relación entonces simplemente lo que me dice es, si yo tengo un determinado número de electrones, en el espacio de impulsos van a estar llenos todos los estados hasta este impulso que satisface esta relación con el número de partículas que tengo. Gracias. Y acá yo puedo claramente obtener, ¿cierto?, el impulso de Fermi que de hecho lo tengo que usar después, así que lo voy a poner explícitamente. Esto sería H y 3n sobre 8pi b
a la 1/3. Fíjense que al igual que las cuentas que hicimos las otras veces, el impulso de Fermi está unívocamente dado por la densidad de partículas que tengo. Bien. Haciendo este mismo tipo de cuenta, yo ahora puedo calcular cuál es la energía total que tiene el sistema de los electrones que forman la estrella, ¿cierto? En vez de integrar el 1 que tengo aquí, lo que voy a integrar es la energía, justamente, ¿cierto? Es decir, yo sé que un electrón de determinado impulso, dentro de la aproximación esta de la fórmula relativista para la relación de dispersión, un electrón de determinado impulso tiene esta energía. Así que la energía completa del sistema de electrones, la energía total del sistema de electrones, cantidad termodinámica, ¿cierto? Porque estoy hablando ahora de todo el sistema, va a ser 2B sobre h cubo, una integral como esta, que ya voy a escribir como 4pi por la integral de 0 al impulso de Fermi de p cuadrado, pero ahora multiplicada por la energía. Lo que estoy haciendo acá es simplemente sumar, como la energía depende solo del módulo de p, sumo simplemente la energía sobre todos los estados que están entre 0 y el impulso de Fermi. Y esto es hacer simplemente la integral de p cuadrado multiplicado por esto de aquí, ¿cierto? Es decir, la integral de c por p al cubo más, que tengo allá arriba, 1/2 de la masa al cuadrado c al cubo por p. Ahora, ¿no? Porque estoy multiplicando por p cuadrado, así que me queda un p en el denominador, en el numerador. Y esta integral la puedo hacer inmediatamente. Esto me da 8pi sobre b h cubo. ¿Y qué me va a quedar? Del primer término me queda c por el impulso de Fermi a la cuarta, sobre 4, hacer la integral, más m cuadrado c al cubo por el impulso de Fermi al cuadrado. ¿De acuerdo? Sobre 4, correcto. Bien. Así que estrictamente puedo simplificar un poco esto porque los 2 4/6 se me van con el 8 de allá, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Y ahora, una vez que tengo la energía, puedo calcular la presión. Ahora, en términos puramente termodinámicos, si quiero, ¿cierto? Porque la energía esa es la energía total de mi sistema. Y como estoy a temperatura 0, puedo calcular la presión como menos la derivada de la energía respecto del volumen. Acá, sin embargo, tengo que tener en cuenta que el volumen está no solamente en este factor de acá, sino que también aparece en la energía de Fermi.
en el impulso de Fermi, ¿cierto? En el impulso de Fermi tengo estos volúmenes a la menos un tercio, o el volumen a la menos un tercio, así que cuando hago esta derivada tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Escribo directamente el resultado. Lo voy a escribir como función de la densidad a la presión. Es decir, acá lo que voy a hacer es reemplazar el impulso de Fermi por aquella expresión de allá para hacer correctamente la derivada y escribo ahora entonces la presión que resulta como función de la densidad. 2pi hc sobre 3, y acá me queda 3n sobre 8πb a la 4 tercios menos 2pi m cuadrado c al cubo sobre 3h 3n sobre 8πb a la 2 tercios. Y ahora voy a hacer una hipótesis adicional, y es suponer que la estrella enana blanca está formada solo por helio, ¿sí? Esto, como van a ver, me va a servir para hacer una relación entre la densidad y la masa de la estrella, que hasta ahora no ha aparecido, ¿cierto? Acá lo que aparece es la masa de cada partícula, pero quiero meter en esta expresión a la masa total de la estrella. Y además voy a suponer que el helio está completamente ionizado. Es decir, cada átomo de helio de la estrella enana blanca ha perdido sus 2 electrones, de forma tal de que los núcleos de helio que están formados ¿por qué están formados los núcleos de helio? En todo caso, lo que estaba diciendo es que un núcleo de helio está formado por 2 protones y 2 neutrones, ¿cierto? Es decir, está formado por 4 partículas que tienen una masa, cada una de ellas muy parecida a las otras, ¿cierto? Porque los neutrones y los protones tienen masas muy parecidas y que son del orden de 2000 veces más pesadas cada una de ellas que un electrón. Ahora, si yo entonces estoy suponiendo que en mi sistema hay n electrones, como cada átomo de helio contribuye con 2 electrones, quiere decir que en mi sistema hay n sobre 2 átomos de helio. Es decir, había n sobre 2 átomos de helio que se convirtieron en n sobre 2 núcleos de helio. Y si hay n sobre 2 núcleos de helio, quiere decir que en mi sistema hay 4 veces n sobre 2 nucleones, es decir, protones o neutrones. Lo cual quiere decir que si desprecio la contribución a la masa de los electrones, cada uno de los cuales es 2000 veces más liviano que uno de los nucleones, la masa total de la estrella va a ser la masa del protón, que voy a considerar igual a la masa del neutrón, son muy parecidas, la masa del protón multiplicada por este número, 2n. La masa de la estrella, que es un parámetro que me interesa introducir acá, entonces es 2 veces el número de electrones multiplicado por la masa del protón, en esta aproximación. ¿Está bien? Yo voy a reemplazar entonces el número de electrones que tengo por la masa de la estrella, porque me interesa tenerlo en términos de esa cantidad. Y la otra cantidad que voy a introducir para ahora reemplazar el volumen de la estrella es el radio de la estrella, que eso obviamente es más fácil si uno supone por lo menos que la estrella es esférica, ¿no? Es decir, el volumen de la estrella es 4pi
sobre 3 por el radio al cubo. Entonces quiero, a partir de esta expresión, expresar el número de partículas como masa sobre 2 por la masa del protón, y a partir de esta expresión, bueno, así como está, reemplazar el volumen por el radio. No lo voy a escribir explícitamente, que es lo que pasa cuando uno reemplaza allá, pero está claro que ese es el reemplazo que quiero hacer. ¿Por qué quiero hacer ese reemplazo? Quiero hacer ese reemplazo porque ahora yo lo que acabo de obtener es la presión del sistema de electrones, ¿cierto? En este modelo que estoy haciendo para la estrella enana blanca. Yo lo que quiero hacer ahora es ver qué es lo que pasa cuando supongo que hay una compensación de esa presión con una presión que proviene ahora de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, esa presión de la fuerza gravitatoria lo voy a tener expresada en términos de la masa de la estrella y el radio de la estrella, ¿cierto? Es por eso que quiero también poner a esta presión en función de esas dos cantidades. ¿Está bien? Bueno, si esto les parece que, como de hecho sucede, involucró un montón de aproximaciones medio descontroladas, no se imaginan lo que va a pasar cuando ahora tratemos de proponer una expresión para la presión asociada a la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Así que mejor nos tomamos un descanso acá y seguimos en unos minutos. Bueno, entonces allá arriba obtuvimos una expresión para la presión de los electrones, la presión asociada al hecho de que son electrones que están a temperatura cero y que por el principio de exclusión entonces no pueden concentrarse en un determinado estado, en el estado de mínima energía. Y a través de estas relaciones podemos vincular esa presión, o podríamos poner esa presión como función de la masa de la estrella, haciendo la suposición de que la estrella está solo formada por helio completamente ionizado, y del volumen de la estrella, suponiendo que la estrella es esférica. Ahora, como decíamos, queremos contraponer esta presión con la presión asociada al colapso gravitacional. ¿Sí? Para hacer una estimación de esa presión uno tendría que tener una idea mucho más clara, por ejemplo, de cómo está distribuida la masa adentro de la estrella, ¿cierto? Es decir, de hecho, considerar un problema de tipo hidrodinámico, ¿cierto? Porque la estrella, a pesar de estar en estas condiciones, sigue siendo esencialmente un fluido. Entonces uno tendría que hacer ese balance de la presión esta, que en principio está aplicada sobre toda la estrella, con la presión punto a punto asociada a la fuerza gravitatoria. Es decir, un problema que yo personalmente no tengo la más pálida idea de cómo se haría, ¿cierto? Es decir, necesitaríamos un experto en fluidos para hacerlo. Lo que uno hace en esta formulación tan sencilla es lo que podría llamar, para poner una palabra más o menos complicada, algo fenomenológico o heurístico o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Lo cual se trata esencialmente de sacar de la galera una fórmula para la presión. Fíjense que, a pesar de lo complicado del problema, en esta formulación yo en realidad me he quedado con pocos parámetros, digamos, asociados a la estrella, en particular con la masa y el volumen, o la masa, como decíamos, y el radio de la estrella. ¿Cómo escribiríamos una presión que dependa justamente solo de eso, de la masa de la estrella y del radio de la estrella? ¿A alguno se le ocurre cómo sacar de la galera algo que tenga unidades de presión y que dependa de la masa de la estrella, del radio de la estrella y que tenga algo que ver con la fuerza gravitatoria? Una presión tiene que tener unidades de fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Pongamos comillas porque por esto que estamos diciendo. Me gusta esa. G por m cuadrado. ¿Qué más?
Para formarme una fuerza tengo a G por M cuadrado y lo divido por R cuadrado, ya que está. ¿Está bien? Y la superficie que voy a poner dividiendo, ¿qué va a ser? 4pi por R cuadrado, por ejemplo. Pero acá viene el secreto. Voy a poner un alfa acá adelante, ¿cierto? Y ese alfa va a tener en cuenta, va a ser una constante que no tiene que tener unidades, ¿cierto? Y que va a tener en cuenta todo lo que no estoy teniendo en cuenta acá. ¿Está bien? Pero yo definitivamente espero que la presión, cualquier presión asociada al efecto gravitatorio, si tiene que depender solo de la masa y del radio, tiene que tener la dependencia con la masa y el radio por una cuestión de unidades simplemente, ¿cierto? Tiene que ser proporcional a la masa al cuadrado, inversamente proporcional al radio a la cuarta. Entonces sí, para la presión gravitatoria, esta es la hipótesis que voy a hacer, que la presión gravitatoria está dada por un parámetro fenomenológico, entre comillas, multiplicada por la constante de la gravedad, de la gravitación, por la masa de la estrella al cuadrado y dividido el radio de la estrella a la cuarta. Esa es la única forma que tengo de combinar a la masa de la estrella y el radio de la estrella para dar, y haciendo intervenir a la constante de la gravitación, para dar lugar a una cantidad que tenga unidades de presión. Entonces esta es la presión gravitatoria, mientras que aquella de allá es la presión de Fermi, pongámosle. La presión de los fermiones. Así que si la hipótesis es que... perdón, acá me borré algo que no tendría que haber borrado, que es que el número de partículas es la masa... ¿Cómo era? El número de fermiones es la masa sobre la masa de los protones, sobre 2 veces la masa de los protones, creo, ¿no? Y además que el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, decíamos que si la hipótesis que voy a hacer aquí es que la presión asociada a la gravedad, que estoy estimando de esta manera, y la presión de los fermiones se compensan, yo necesito que esta cantidad sea igual a esta cantidad, ¿sí? Y, como también decía recién, ¿cierto? Ambas se pueden poner en términos, aquella ya está, en términos de la masa y el radio de la estrella. Es decir, pedir que la presión gravitatoria se iguale con la presión de los fermiones es establecer una relación entre la masa y el radio de la estrella. Me dice, si yo tengo una estrella de determinada masa y se da esta igualdad de las presiones, ¿cuál es el radio que va a tener esa estrella? Bueno, yo voy a escribir esa relación en forma simplificada, porque fíjense que todo el resto de las cantidades que aparecen en esa ecuación que voy a escribir ahora son todas constantes universales, ¿cierto? Es decir, está la masa del electrón, la velocidad de la luz, la constante de Planck, va a estar también la constante de gravitación universal, está pi, está el 3, el 8, son todas constantes universales, ¿cierto? De forma que para enfatizar la dependencia que tiene esta relación con la masa y el radio, la voy a escribir de la siguiente forma. El término que viene de la presión gravitatoria lo voy a poner como una constante, llamémosla C1, digamos, multiplicada por la masa al cuadrado y dividida por el radio a la cuarta. Es decir, voy a poner explícitamente solo la dependencia con masa y radio. Y a esto lo quiero igualar con la presión de los fermiones, a la cual lo voy a escribir. El primer término lo voy a escribir como una constante C2 por... Fíjense que la masa es proporcional al número de partículas, o el número de partículas es proporcional a la masa. Así que en este término de acá voy a tener la masa a la 4/3. Y el volumen es proporcional al radio al cubo. Así que acá voy a tener en el denominador el radio
a la cuarta, porque el volumen este también está a la 4/3, así que el radio me va a quedar a la cuarta. Y del tercer término tengo, de nuevo, una constante universal, C3, la masa me queda a la 2/3, y el radio me queda al cuadrado. Esto entonces condensa la expresión que me queda para la relación entre masa y radio, donde C1, C2 y C3 son constantes positivas, todas, que están dadas en términos de cantidades universales, ¿cierto? No hay ninguna otra información acá metida en este modelo. Bueno, ¿y cómo me conviene reescribir esto? Acá obviamente hay una de las tres constantes que está de más, ¿cierto? Es decir, puedo pasar, digamos, C1 dividiendo debajo de estas y entonces me quedo con dos de esas constantes. Y lo que voy a hacer también es multiplicar todo por R a la cuarta y dividir por la masa a la 2/3. De forma tal de que este término en particular me va a quedar solo dependiente del radio. ¿Y qué va a pasar con los otros? Y los otros dependientes solo de la masa. Entonces, divido por la masa a la 2/3, 2 menos 2/3, ¿cuánto es? 4/3, ¿no? Efectivamente, son 6/3 menos 2/3, 4/3. Me queda acá la masa a la 4/3. Acá me queda una constante B, que voy a llamar A, perdón, que es C2 sobre C1. Acá me queda la masa a la 2/3. Y después acá tengo otra constante B multiplicada por R cuadrado. Esa es la relación que me queda entonces entre masa y radio. Bueno, y ahora vamos a reescribir esta relación para llegar al resultado final que quiero llegar, que es justamente expresar el radio como función de la masa. Así que el radio me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de B, simplemente despejo de acá el radio, por la raíz cuadrada de A por M a la 2/3 menos B por M, menos M a la 4/3. O, si quieren, voy a sacar acá el A por M a la 2/3 de factor común, me va a quedar la raíz cuadrada de A sobre B por M a la 1/3, afuera, y adentro de la raíz cuadrada me va a quedar 1 menos M a la 4/3, perdón, M a la 2/3, dividido A. Eso es entonces lo que sale de aquella expresión tal como quiero tenerla escrita. Lo que entonces tengo es lo que decíamos antes, ¿cierto? Es decir, una relación que me dice, dadas las constantes A y B, que como decíamos se expresan en términos de constantes universales, ¿cuál es el radio que espero tener para la estrella enana blanca como función de la masa, suponiendo que hay este balance entre la presión de los fermiones y la presión gravitatoria, estimadas como hicimos arriba? Perdón, cuando sale afuera esa masa, sale como la raíz de 2/3 o M a la... M a la 1/3 porque estoy sacando esto afuera de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, esto se puede escribir como necesariamente este objeto de aquí, como este de acá no tiene unidades, este prefactor de acá tiene que tener unidades de distancia, ¿cierto? Las mismas unidades que el radio. Así que lo voy a poner como un R0 de M.
Y del mismo modo acá tengo la raíz cuadrada de 1 menos m a la 2 tercios, y este a tiene que tener unidades de la masa de las 2 tercios, ¿cierto? Porque este cociente de acá está restando del 1. Así que esta expresión la puedo escribir como una masa sobre una masa sub 0, que es una potencia apropiada del A, todo esto elevado a la 2 tercios. Así que este es mi resultado para la forma que tiene el radio como función de la masa. ¿Y qué forma tiene esa función del radio, esa función de la masa que me da el radio que predice este modelo? Bueno, lo que me dice esto, para empezar, es que cuando la masa es muy chiquita, el radio este se va a cero, ¿cierto? Porque el R0 de m se va a cero con la masa, ¿cierto? Es decir, si la masa es muy pequeña, el radio es simplemente muy chiquito, la estrella es muy chiquita, la raíz cuadrada esta no me da mucha contribución porque vale esencialmente 1 cuando m es chica. Ahora, ese radio, a medida que la masa aumenta, crece muy rápido, ¿cierto? Crece con la masa a la 1 tercio. Es decir, es un crecimiento con derivada infinita, de hecho, que se va achatando de todas maneras a medida que la masa crece. Ahora, el punto acá, el punto importante en cuanto a las conclusiones que uno saca de aquí, es que la raíz cuadrada esta se vuelve cada vez más importante a medida que la masa crece en cuanto a su influencia en el resultado, y en particular me dice que hay un valor de la masa al cual el radio se anula, ¿sí? Es decir, esta curva de acá tiene que dar la vuelta en algún momento y anularse justamente en el valor m0. Este gráfico, por supuesto, es esquemático, ¿cierto? Pero la dependencia funcional es esa. Es decir, la función esta vale 0 en el 0, pero vale 0 también para un determinado valor crítico de la masa. En otras palabras, ¿cierto? Como función de la masa tengo radios pequeños para masas pequeñas, pero también existe una masa a la cual llegaré a un máximo en el radio, y cuando la masa se vuelve más grande que ese radio, que ese valor en el cual está el máximo, el radio empieza a decrecer. Es decir, la estrella empieza a contraerse como función de la masa. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué en algún momento el radio llega a 0? Bueno, si uno se fija justamente en la dependencia que tienen los dos términos de presión, que ahora ya están borrados, a cada lado de este límite, lo que está sucediendo por encima de este límite es que la presión de los fermiones deja de ser capaz de compensar a la presión de la gravedad, ¿cierto? Deja de ser capaz en el sentido de que el radio de equilibrio para la estrella, dado por ese balance entre las dos presiones, pasa de ser 0 a ser negativo, ¿cierto? Cosa que obviamente no puede ser. Es decir, por encima de este límite, la presión de los fermiones no es capaz de compensar a la presión gravitatoria. Si la estrella es suficientemente grande, entonces no es posible que haya esa compensación de la presión de los fermiones con la presión gravitatoria. Este límite se llama justamente el límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar era el físico de origen indio que les decía que fue el primero que formuló esta teoría en la forma en que
en que la mostramos acá y que después la elaboró para hacerla mucho más detallada, digamos, en cuanto a esta predicción. Como decíamos al principio, la masa de la estrella, ¿cierto?, es el único parámetro libre en un sistema como este, ¿cierto? La masa de la estrella está definida desde el principio. Obviamente hay una pérdida de masa a lo largo de la evolución de la estrella, como también decíamos, ¿cierto? Pero justamente la masa con la que llega la estrella a una etapa de tipo enana blanca depende de cuál es la masa inicial. Entonces, dada la masa de la estrella, si la masa de la estrella es demasiado grande, una estrella está destinada a que eventualmente no va a poder compensarse la presión del colapso gravitatorio con la presión de los fermiones, en esa etapa de enana blanca a la cual esta estrella nunca va a llegar en realidad. No sé si una estrella justamente demasiado masiva nunca va a llegar. Es decir, en este modelo lo que uno está mostrando es que para estrellas demasiado masivas, estrellas que estén por encima del límite de Chandrasekhar, nunca se va a llegar a una situación en la cual la presión de fermiones pueda compensar al colapso gravitatorio, y entonces en principio el colapso gravitatorio va a seguir, ¿cierto? Es decir, va a continuar hasta que ¿qué? ¿Cierto? Bueno, hasta que Chandrasekhar no podía responder a esa pregunta, ¿cierto? Es decir, porque uno no tenía en esa época una teoría para lo que pasaba para una concentración arbitrariamente grande de materia, ¿cierto? Que es lo que esto me dice que va a pasar, ¿cierto?, si el colapso gravitatorio sigue. Bueno, en realidad sí había una teoría en la época de Chandrasekhar, que era la teoría de la relatividad general, ¿cierto? La teoría de la relatividad general se había desarrollado en 1916, ¿cierto? Es decir, Einstein la había propuesto en 1916, y ya se sabía desde los primeros años de la teoría de relatividad general que había soluciones de las ecuaciones de Einstein que predecían singularidades, es decir, concentraciones arbitrariamente grandes de materia. Lo que pasa es que a nadie le gustaba, ni el propio Einstein estaba convencido de que en la realidad pudieran efectivamente suceder esas concentraciones arbitrariamente grandes de masa. La teoría de Chandrasekhar, si bien no es definitivamente una teoría para esas concentraciones de masa arbitrariamente grandes, lo que muestra es un cuadro, digamos, un escenario en el cual efectivamente podría suceder eso, ¿cierto? En el cual, aún tratándose de un sistema de fermiones que no pueden concentrarse infinitamente por el principio de exclusión de Pauli, una teoría que muestra que efectivamente hay una situación en la cual si la masa del sistema con que uno está trabajando es demasiado grande, no va a haber un equilibrio entre las dos presiones que me den un radio finito. Es decir, no va a haber un mecanismo que se oponga al colapso gravitatorio. Entonces, lo que está diciendo la teoría de Chandrasekhar es que en la realidad podría haber una situación en la cual un sistema de partículas interactuando gravitatoriamente colapsa indefinidamente. La teoría entonces de los agujeros negros, que es lo que hay de fondo atrás de esto, es, ya les digo, una teoría que originalmente no era aceptada ni por los astrónomos ni por los físicos, es decir, incluso Einstein miraba con cara torcida su propia teoría en lo que respecta a estas soluciones singulares de las ecuaciones de Einstein. Incluso Chandrasekhar fue muy criticado, digamos, cuando propuso esto. Es decir, la idea esta que planteó Chandrasekhar no le gustó a nadie en principio. Y la idea de que efectivamente que podían existir concentraciones muy grandes de masa descritas por la teoría de la relatividad a través de estas soluciones singulares, fue una idea que tardó muchos años en ser aceptada, ¿cierto? Es decir, tuvo que aparecer, para empezar,
evidencia observacional de que en determinados lugares del espacio podía haber este tipo de concentraciones muy grandes de masa, por ejemplo en el centro de las galaxias, ¿cierto? O bueno, en determinados lugares del universo, de forma tal de que la idea de que los agujeros negros efectivamente existían fue una idea que se fue construyendo a lo largo de decenios, ¿cierto?, de observaciones. A pesar de estas evidencias, tanto desde el punto de vista teórico, del lado de la relatividad general, como decía, como desde el punto de vista teórico del modelo este de Chandrasekhar, entonces esa evidencia se fue construyendo a lo largo de decenios y bueno, hasta que finalmente alguien pudo fotografiar en forma directa un agujero negro, entre comillas, eso en forma directa, ¿cierto? No es que alguien sacó la máquina de fotos, vio un agujero negro y le tomó una foto, sino que a través de los telescopios más grandes disponibles actualmente y seguramente haciendo combinaciones para nosotros descontroladas de imágenes, se logró efectivamente fotografiar un agujero negro, pero eso sucedió hace 3 años. ¿Cierto? Es decir, la primera foto directa de un agujero negro se consiguió en el año 2019. Y eso se considera la primera observación entonces directa de un agujero negro, que como ya les digo fue una idea que se fue gestando a lo largo de decenios, ¿no? La noción de que efectivamente los agujeros negros podían existir. Obviamente esta teoría no precisamente refinada permite de todas maneras hacer un cálculo del límite de Chandrasekhar, que sin embargo requiere que uno esa constante fenomenológica alfa le dé algún valor determinado. Las teorías más sofisticadas, pero siempre basadas en esta misma idea de equilibrio entre la presión gravitatoria y la presión de los fermiones, predicen un límite de Chandrasekhar que también es una constante universal, ¿cierto? Porque en última instancia está basada en todas estas combinaciones de las constantes universales que veíamos antes. El límite de Chandrasekhar actualmente aceptado es algo así como 1,4 veces la masa del Sol. Ese es el simbolito para la masa del Sol. Y bueno, y ustedes a través de un problema van a ver que tomando valores de alfa no demasiado descabellados, digamos, valores de alfa del orden de 1, uno encuentra un número que no está lejos de esto. Es decir, el valor aceptado actualmente está alrededor de ese número, pero la teoría esta se acerca bastante con valores de alfa que no son ni 10 a la menos 20 ni 10 a la 40, ¿cierto? Sino que están dentro de límites cercanos a 1. Así que bueno, este es el modelo de Chandrasekhar para el límite ¿cierto? Para el límite que tiene la masa de una estrella en el cual se pueden compensarlos por una estrella blanca, ¿no? Una estrella enana blanca, en la cual se pueden compensar las presiones gravitatorias con la presión de los fermiones. Y bueno, es el último ejemplo que vamos a ver de un sistema de fermiones a temperatura cero. Ustedes, como ya les adelanté la vez pasada, van a volver sobre sistemas de fermiones seguramente desde la formulación estadística en los cursos de materia condensada, de física de sólidos. Y así que nuestro próximo paso es pasar a estudiar sistemas de bosones. Bien, ¿quedan preguntas o comentarios sobre esto? Entonces, las estrellas que tienen más de 1,4 masas solares se van a convertir en agujeros negros. Claro, efectivamente. Las estrellas que tienen más de 1,4 masas solares no pasan, de acuerdo a este cuadro, no pasan por la etapa de enanas blancas tal como lo describimos acá. Es decir, ¿qué les pasa exactamente? Es otra parte de la teoría de evolución estelar, ¿cierto? Se pasan por etapas tipo estrellas de neutrones, en fin, una serie de variedades de cosas, ¿cierto? Pero efectivamente hay por lo menos un grupo de estrellas que están destinadas a convertirse efectivamente en agujeros negros.
agujeros negros en general chiquititos, no son los mismos que los agujeros negros que hay en el centro de la galaxia, que son cosas mucho más masivas, pero que en principio tienen ese destino final. ¿Terminamos?